Señores. Buenas tardes, perdona. Y quisiera empezar esta sesión muy interesante. Por favor, siéntanse todos para la sesión de esta tarde sobre la geopolítica del desarrollo. Yo me llamo Maxime Molyneux, vengo del Instituto de la América del University College London y tengo un panel muy interesante. Vamos a empezar con José Antonio Campo, el antiguo ministro de Finanzas de Colombia, que va a hablar de la nueva arquitectura financiera del desarrollo. José Antonio, por favor. Muchísimas gracias. Déjenme empezar agradeciéndole a la CAF y a LSE por esta oportunidad de estar aquí hoy. Los otros panelistas van a hablar de la banca de desarrollo. Yo voy a hablar de problemas y temas de monitoreo internacional, problema monetaria. Cuando uno piensa en la arquitectura financiera internacional, hay estos dos temas, pero también hay un tercero. Y ese es el de la regulación, la normativa financiera, que de momento está en manos del Consejo de Estabilidad Financiera. Pero el tema financiero o monetario, lo que la gente llama la arquitectura financiera, déjeme decirles que esta es una área donde ha habido algo de acción, con lo que veremos, pero una acción limitada en lo que va de los últimos años. Y también es un tema de gran interés para el sur, igualmente para el mundo en desarrollo, el mundo desarrollado, también, pero por razones distintas. Tiene que ver con el que el mundo en desarrollo ha estado sujeto a mucha inestabilidad por la inestabilidad del sistema internacional monetario. Entonces, vamos a hablar de esos ciclos de restricciones en la financiación que va a los países en vía de desarrollo, porque es una área que seguimos viviendo, ese campo que fue determinado por el acuerdo de Bretton Woods en 1944, que es un sistema muy dominado por los países desarrollados, como llamamos, por la llamada Alianza Transatlántica. Ahora, cuando pensamos en esto y en cómo reformar el sistema, hay 6 temas por separado que más o menos voy a mencionar de manera telegráfica. El primero es la provisión de la fluidez de caja internacional. Entonces, si hablamos de este tema, lo llamamos el sistema global de reserva. ¿Cuáles son las divisas que nos provee ese tipo de liquidez y cómo nos ponemos de acuerdo para organizar la disponibilidad de esa liquidez? Entonces, el dólar sigue siendo la divisa dominante y fuerte, pero estamos de pronto avanzando hacia un sistema que contiene más divisas. El euro ha avanzado y también hay otras divisas que entran también, como el yen, como obviamente que viene de China. Esto puede ser exitoso. No es que todos los países vayan a disfrutar de ser el que provee esa divisa mundial, pero es muy importante para los países del sur lo que la comunidad internacional hace con las 2 divisas internacionales que tenemos y lo que lo hace a través del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Lo empleamos en la crisis en Londres. Al principio de la crisis se decidió emitir 250,000 millones de dólares, pero esto fue bastante inútil, ante todo porque más de un 60% fue a los países desarrollados, a los que no les hacía falta, y también porque no se empleó de otra manera en todas las transacciones. Entonces, durante muchos años, muchos han propuesto darle un uso activo a este instrumento. Y eso lo podríamos reformar hasta el punto de que todos los países en desarrollo podrían realmente beneficiarse de la creación de una divisa internacional.
Entonces, la propuesta que se ha hecho muchas veces y que yo pienso que se debería de ser planteada seriamente es realmente darle al FMI la autorización de operar con derechos especiales para poder financiar los préstamos de la FMI, que debería ser una propuesta que esté en el núcleo de todo. Y luego la cooperación microeconómica y macroeconómica, que en este sentido hemos visto el proceso de los G20, que es el sistema más elaborado de este tipo que se haya desarrollado jamás, pero ha sido totalmente inútil porque no ha evitado la creación de una nuevo desequilibrio, que es el surplus en la zona euro, el excedente. Entonces, estos excedentes se tienen que determinar por déficits que se tienen que venir contrabalanceados por déficits en otra parte. Y yo sé que eso es como la contraparte del excedente de la zona euro, porque es una manera que con la crisis financiera internacional se ha transmitido al resto del mundo. Es decir, que nosotros estamos pagando los excedentes de la zona euro. Entonces, si uno piensa en el instrumento fuerte de cooperación o si uno piensa en ese proceso de mutuo, se tiene que usar de manera mucho más eficaz en el futuro para evitar este tipo de situación. Otro tema es la normativa de las cuentas capital, los capital accounts. Eso era algo que no se sabía antes en la era de la liberación de este tipo de cuenta, y el FMI lo ha vuelto a retomar y a darle legitimidad. Y esto ahora son herramientas de macropolítica. Y yo creo que para el mundo en desarrollo esto es un punto muy importante, porque ya que la mayoría de nuestra crisis financiera se transmite a través de la volatilidad de flujo de capital y cómo uno los controla, los regula, es una herramienta posible para hacerlo esto. Chile lo ha hecho por el pasado, Colombia, Brasil, varios países han empleado algún tipo de regulación de flujo de capital para gestionar la volatilidad macroeconómica. Entonces, como el FMI ha destacado en sus documentos el acuerdo sobre la normativa de cuentas capitales, pues podemos ver que han habido muchos acuerdos de inversión que han venido fomentados por Estados Unidos y no por Europa para poder usar este instrumento. Entonces, por una parte, el FMI hace que el instrumento recobre vida y por otra parte, los acuerdos de comercio libre no dejen que esto pueda funcionar. Entonces, hay dos subtemas ahora, que hay con la financiación contracíclica, que en este tema podemos ver que es nada más que los acuerdos entre los bancos de países desarrollados, los SWAT. Entonces, habían 4 de los países en desarrollo: Brasil, México, Corea y Singapur, que no tienen acceso a ese tipo de financiación. Entonces, para nosotros, la innovación principal ha sido la línea de crédito flexible del FMI, que yo creo que es el comienzo de una ruta muy larga para poder crear préstamos del FMI que no sean condicionales en el sentido tradicional del término. Por ejemplo, los arreglos swap no lo son. Entonces, esto me parece que es una herramienta que hay que realmente fomentar y respaldar para poder superar la reticencia de los países de usar esos líneas de crédito flexibles. Entonces, también se puede usar como mecanismo para gestionar la deuda soberana cuando ésta se hace insostenible. Una crisis por la que vamos a ver es la de la Argentina en este momento, que está repitiendo una crisis anterior. Pero yo entiendo que esto fue generado por
una mala interpretación o un mal juicio de un tribunal estadounidense y la negación por otro tribunal de volver a tratar este caso. Entonces, esto se hubiera podido resolver al tener otros instrumentos a su disposición. Pero tenemos que después ir a un tribunal de bancarrota, pero ha habido cosas que se han aprobado, tanto por el sector privado de banca como por el FMI, para gestionar los bonos de deuda soberana. Pero eso solo está a mitad camino. Necesitamos acuerdos regionales. Como hemos visto, el sistema del FMI debería de ser una red de fondos regionales, que el FMI sea un apex, como un nexo de esto, que debería dar más estabilidad al mundo, mucho más que un sistema que solo dependa del FMI. Esto es algo que en América Latina solo hemos tenido con CAF, que es el Fondo de Reserva de América Latina, que es un fondo pequeño, pero que se podría implementar en que todos los miembros de América Latina, todos los países de América Latina, se hicieran miembros para que se convirtiera en una especie de FMI latino. Entonces aquí hay dos instituciones interesantes. El Acuerdo Chiang Mai de Asia del Este, que por su tamaño es el más significativo de todo, y ahora el Acuerdo de Reserva de Contingencia de los BRICS, que fue lanzado también en Brasil después de la Copa Mundial el año pasado. Muy importante ese dato. Entonces, yo tengo que decir que una de las críticas que vi de los acuerdos Chiang Mai era que un 30% de la línea de crédito tenía que tener la aprobación del FMI y ninguna economía lo ha podido emplear. Entonces me sorprendí de que los BRICS también hubieran aceptado esos términos, que tiene que, después de llegar a un 30%, tienen que pasar a un programa del FMI. Me sorprendió mucho, me chocó. Yo pensé que iban a tener un mecanismo mucho superior, mucho mejor que ese. Y eso lo ha hecho inútil. Un mecanismo que a la fuerza tienes que entrar en un programa de el FMI. Entonces, en cuanto a la gobernanza global, uno de los temas más importantes, el más importante, es reformar las cuotas del FMI para incrementar las partes de los países en desarrollo del sur en su poder de voto dentro del FMI. Si uno ve las cifras de manera más cerca, es incrementar la cuota de Europa y de Estados Unidos. Y es un escenario que no se afecta mucho. Y por eso es muy chocante ver que el Congreso de Estados Unidos no lo haya aprobado, a pesar de la reforma del 2010. Y este año, conforme a este acuerdo, tiene que haber una nueva negociación de la cuota del FMI, que es muy difícil de hacer cuando no se ha aprobado el anterior. Gracias. Excellent. So may I now introduce Harinder Kaul, Ahora voy a presentar a Harinder Kaul, que es presidente del Foro de Mercados Emergentes, que va a hablar de bancos subregionales como fuentes de finanzas de desarrollo, como un nuevo paradigma. Vamos a mirarlo. Este es un tema interesante. A mí me parece que es un tema muy relevante en este momento, que muchas instituciones lo tienen que ver con el anuncio del Banco BRICS, China y el fondo StockShare, que se va a comprar en marzo, comparado con las instituciones financieras ya existentes. Pero antes de pasar al nuevo paradigma, yo creo que tenemos que volver a visitar el de dónde venimos, la historia.
y pensar más entonces en hacia dónde deberíamos de irnos enfocados y acaminados. Y entonces los bancos subregionales de desarrollo datan de los esfuerzos después de la Segunda Guerra para volver a desarrollar los países después de la guerra en los años 45, 46, 1945, 46. Había un acuerdo entre los países desarrollados, parte 1, y los que estaban en vía de desarrollo, por otra parte, parte 2. Y quedaba bien claro quién estaba en qué categoría. Entonces no había problemas en decidirlo eso, pero había un país, principalmente en el norte, mucho más rico, excedente de capital y tenía muchos más conocimientos de gestión y demás. Y muchos salían de independencia, con la excepción de Latinoamérica, pero los países de desarrollo en Asia y África recién estaban tomando sus primeros pasos como países independientes y tenían que adelantarse mucho. Entonces, teníamos países en el sur mucho más pobres y con déficit de capital y con unas infraestructuras muy, muy deficientes que tenían realmente que avanzar para alcanzar a los demás. Y con esta coyuntura, los bancos subregionales de desarrollo se inventaron para transferir capital y conocimientos de los países de parte 1, los desarrollados, a los que estaban en vía de desarrollo, los parte 2. Entonces, toda la estructura de estas instituciones reflejaban lo que yo llamo la estructura post-Segunda Guerra Mundial, de ambos lados del Atlántico. Y esto ha durado hasta hace muy poco, cuando surgieron los debates de qué pasa dentro del fondo. Pero también había movimientos que decían 50 años basta para el Banco Mundial. Y ahora, claro está que hay mucho más, se hacen muchas más preguntas y se está tomando muchas más acciones. Tenemos las instituciones siguientes, los globales como la FMI, el Banco Mundial, en temas de desarrollo, los regionales, el Banco Asiático de Desarrollo, el africano y el americano. Y también más recientemente el Banco Europeo para Desarrollo y Reconstrucción. Estos se montaron hace unos años, pero en los últimos años hemos visto más desarrollos. Por ejemplo, la cantidad de fundaciones privadas lideradas por la fundación de Bill y Melinda Gates. La Fundación Gates estaban encabezando fondos globales para SIDA o para malaria, paludismo, ¿no? Entonces, estábamos viendo temas relacionados con el desarrollo social de los países más pobres del mundo. Y en muchos casos estos tienen más dinero de lo que podría tener hasta el Banco Mundial para gastar en ciertos temas. Entonces hemos hablado esta mañana del Banco de BRICS y yo he hablado de el Fondo de Infraestructura Asiática que lo promueve China. Yo debería de recordarles que el banco más grande de desarrollo del mundo es el Banco de Inversiones Europea. Y hoy en día presta 60% más que el Banco Mundial. Entonces ha sido el Banco Europeo de Desarrollo el que tiene mejor ranking de categoría y mejor velocidad en el pago de estos préstamos hacia los países que se benefician. Los no tienen accionistas que no son los que gozan de los préstamos, no como el Banco Mundial o el FMI, y eso tiene implicaciones sobre su gestión y son muy atractivos para los demás países para que tomen préstamos de ahí y no de las estructuras existentes. Hasta Alemania toma préstamos de ahí. Entonces, si todos los indios aceptan, todos los bancos menos África, las regiones prestan más dinero
que el Banco Mundial. Si uno va sumando todos los bancos regionales de desarrollo, incluyendo el IRB, de verdad prestan 70% más de lo que hace el Banco Mundial. Y aunque se considera como de segundo lugar, que primero Banco Mundial, luego esto, pues no, en las regiones no es así, es al revés. Ya tienes el Interamericana y la CAF de Presidente García. Entonces, estos dos prestan más de lo que presta el Banco Mundial. Entonces, tomen en cuenta de que cuando hable de bancos de desarrollo, no son los bancos típicos nada más y esos actores tradicionales, sino que hay mucho más que entra en juego. Entonces, ahora hay que esbozar el paradigma para el nuevo régimen de estos bancos de desarrollo. Hoy en día, a diferencia de 1945-95, Asia tiene un excelente capital, cantidades enormes de dinero, sobre todo China, Japón, pero también Corea, Singapur, etcétera. Entonces, todo esto se da a la vez de que Estados Unidos y otros países tienen déficit de capital. Segundo lugar, hay una carencia cada vez más grande de dinero concesional, a través de los cuales los bancos, incluyendo el Banco Mundial, Banco de Inversión Asiático, financian los proyectos para la gente más pobre alrededor del mundo. Esto se da porque la incidencia de pobreza está bajando en muchas partes del mundo, menos en África. Y en segundo lugar, porque los países que se beneficiaban han realmente tenido déficit de fondos y es muy difícil para que los parlamentos aprueban estas donaciones hacia estos países más pobres, ¿no? Entonces, por eso que se ha podido sacar generaciones de la pobreza dentro de lo que va de mi vida, por ejemplo. Y entonces la incidencia de pobreza ha bajado de 70% en 1950 a casi 20% de la población total. Entonces, en cuanto a dónde está posicionada la gente hoy en día, vivimos en un mundo totalmente distinto. Y si uno trata de proyectar el futuro, las cosas realmente pintan todavía mejor. Entonces, otra cosa que debería de mencionar es que en cuanto a la gobernanza global, el G20 está tomando un papel cada vez más activo que el G7 hacía por el pasado o que esté haciendo ahora mismo. Entonces, si uno ve la lista de los 20 países, 12 de los mismos son los que se clasifican únicamente como países del sur y países en desarrollo. Algunos de esos ya se han pasado de eso a hacer otra cosa, han graduado de ahí, pero en los primeros 20 ya estamos viendo unos cambios significativos en estructura y en ranking. Entonces, lo último que quería agregar, que tenemos que acordarnos con el presidente Agustín esta mañana, es que los flujos de capital hoy son mucho mayores que los sociales. Como hemos dicho, 80% es del sector privado y solo 10 a 20 del sector público. Y en cuanto a los flujos de capital, en lo privado hay mucha más transferencia de los países desarrollados hacia los no desarrollados. Entonces, en cuanto a la importancia, el papel del Banco de Desarrollo es inferior hoy a lo que era hace 40, 20 años. Dentro de esa coyuntura, entonces, ¿cómo hace uno para construir un nuevo paradigma o un banco regional, no global? Yo diría que hay 7 características que haría falta tomar en cuenta a la hora de diseñarlo como principio. Número 1, que estas instituciones tienen como su papel fundamental de integrar ahorros, conocimiento del sur, pero hacia los que tienen que beneficiarse de ese dinero en el sur. En Asia, por ejemplo, estos bancos de desarrollo tienen que integrar esos ahorros
y meterlo en países donde hay una carencia de capital. Entonces, en vez de intermediar capital y ahorros de países en desarrollo, tendrá que ir a otros países. No quiere decir que no vengan de Nueva York, Frankfurt o Londres. Son los mismos ahorros que uno está haciendo en distintas partes del mundo hoy en día. Segundo lugar, quizás debido a esto mismo, pero los bancos de desarrollo del futuro, tal y como yo lo veo, deberían de ir pensando en otro modelo de gobernanza. Un modelo que debería de implicar una especie de iniciativa cooperativa entre los accionistas y los que se van a beneficiar del préstamo, como el Banco Europeo de Inversión. Y creo que en ese sentido la CAF se acerca mucho porque 95% del capital de CAF lo tiene países en la región. También aprender de la experiencia del Banco Mundial y su crítica. Yo creo que es crítico que los bancos de desarrollo del futuro tengan inversiones que no sean tanto regionales, pero también un mecanismo global. Si yo fuera a volver a diseñar lo del IDB, también pensaría en otro modelo para no tener que preocuparme tanto del Senado y de la Casa de Diputados de Estados Unidos y de su aprobación. Y yo creo que también los bancos de desarrollo deberían de tener un enfoque mucho más fijo sobre temas que son fundamentales para la región en sí. No deberían, por lo tanto, de ignorar los comentarios globales. Tienen que hacerle caso, pero tienen que enfocarse a lo que es necesario en la región, por ejemplo, en América Latina, qué es lo que haga falta para cerrar esa brecha entre los ricos y los pobres y mejorar las tasas de crecimiento económico. Pero otras cosas no deberían de interferir a la hora de enfocarse en estos temas fundamentales. Como ha dicho el presidente Laos esta mañana, vamos a tener que empezar a pensar en diferentes clientes. Antes eran los pobres, ¿no?, los clientes principales. Y esta mañana nos ha recordado que está en auge, ¿no?, una clase media en América Latina, en el sur de Asia. Los principales beneficiarios, el cliente principal deberá ser las personas de clase media. ¿Y qué necesidades tienen a medida que se va reduciendo los niveles de pobreza? En segundo lugar, creo que el sector privado tendrá una función mucho mayor y van a ser claves en el desarrollo de los bancos, y uno de los puntos esenciales es cómo desbloquear los fondos privados y trabajar con el sector privado también. Entonces, teniendo en cuenta estos principios básicos, sugeriría que en los nuevos bancos de desarrollo regionales para América Latina pues deberían tener las siguientes características. Debería contribuir a la visión a largo plazo de la región en general para que se desarrolle de una forma más rápido y ponerse más a la altura de los países desarrollados. Y así en los próximos 20-30 años pues esa brecha entre norte y sur pues se va a reducir y habrá países como Corea, Singapur, Hong Kong, Taiwán en la actualidad que se consideran países pobres del sur, ahora forman parte de la OCDE y son países desarrollados. Así que vamos a ver cada vez más países que experimenten este tipo de cambio. Esta es la visión que creo que tiene que tener un banco de desarrollo regional. Además, tiene que ser una fuente, un apoyo para las finanzas y el conocimiento de lo que sucede en la región y también de las experiencias de otras partes del mundo, incluyendo las partes desarrolladas. Tercero, tendrá que ser ágil y rápido.
en términos de mecanismos de gobernanza ágiles para trabajar con el sector privado y para cumplir con las expectativas de la clase media. Por tanto, no se puede tardar 7 años en desarrollar un proyecto y después aprobarlo y otros 8 años para ponerlo en práctica y al final se tarda 15 años. Puede que ya el mundo haya cambiado enormemente. Así que hay que pensar en movimientos más rápidos, trabajar sobre el terreno, pero también en la toma de decisiones a nivel interno. Las instituciones deben tener costes de transacciones mucho menores que la actualidad a la hora de conseguir y aprobar acuerdos, proyectos y demás. Deben estar también más cercanos a los clientes. Estos bancos regionales de desarrollo deben centrarse más en ciertos asuntos en lugar de intentar abordarlo todo. Y por último, que es la conclusión que podemos sacar de instituciones que han tenido éxito y menos éxito, es que debe ponerse un mayor énfasis en la excelencia de los empleados y experiencia en la asistencia financiera. Teniendo en cuenta esto, con una región como América Latina, pues se puede crear un marco en el que tendrían que estar trabajando las instituciones y que deberían seguir. Deberían seguir el crecimiento inclusivo, la mejora de la competencia y la productividad, la sostenibilidad y, por último, como dijo esta mañana el ponente principal, la cooperación en los proyectos estratégicos a nivel regional. Gracias. Muchas ideas muy positivas. Pasamos ahora a África. Le cedo la palabra a Jean-Louis Ekre, presidente de Afreximbank. Nos va a hablar de los bancos de desarrollo regionales y subregionales como fuentes de finanza de desarrollo y la infraestructura subregional. Muchas gracias, Maxine. En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente García por invitar a África y a Afreximbank a este tipo de actos. No es la primera vez, estuvimos aquí el año pasado. Estamos otra vez más aquí este año. Para nosotros es señal de que África importa. Antes de entrar en materia, me gustaría aprovechar este turno de palabra para hacer un breve comentario. En los años 2006-2007 asistí a un foro en Oslo, un foro sobre agricultura africana. Cuando hablo de reavivar, hablé allí de reavivar el Banco de Agricultura Africano y casi se me crucificó porque fue el año del consenso de Washington, ¿se recuerdan? En ese, según pues no iba a sobrevivir ningún banco de desarrollo. Así que me encanta escuchar que estamos hablando de estrategias de bancos de desarrollo en lugar de acabar con todos ellos. Así que ese es el comentario que quería hacer antes de empezar. Nuestro banco en África ha repetido y enfatizado la importancia de la infraestructura como algo necesario. Es una condición básica para aumentar el comercio interregional y acelerar el proceso de reestructuración dentro de la región. Por eso tenemos que estar satisfechos con la existencia de esta plataforma y que me da la oportunidad de realizar intercambios con otros participantes expertos sobre el tema de gran importancia para el desarrollo de África. Durante mi ponencia me gustaría, en primer lugar, tratar la importancia de la infraestructura en el comercio y el desarrollo económico. Tras esto, revisaré los beneficios de reducir el déficit de infraestructura de África. Trataré algunos de los factores clave en torno al desarrollo de la infraestructura en África.
Y mencionaré algunas de las iniciativas para abordar el déficit de infraestructura de África. También trataré el fortalecimiento de la cooperación sur-sur para el desarrollo de infraestructuras y también la función del Banco de Exportación Africana, antes de concluir, y de infraestructura. Infraestructura es un término heterogéneo y abarca tanto la infraestructura social como escuelas, hospitales y también las económicas, como edificios estatales o de bienes públicos, como por ejemplo agua, energía, saneamiento, transporte y comunicaciones digitales. La importancia de la infraestructura para el comercio y el desarrollo económico social es algo de lo que se tiene mucha conciencia hoy en día. La infraestructura es uno de los factores clave que impulsan la competitividad y el crecimiento de la productividad a medida que mejora la actividad económica. Además, beneficia a las economías de escala, permitiendo a los países producir bienes de servicio a un coste más reducido y así mejora su competitividad y se reduce también la tasa de pobreza. Además, la recaudación de inversión de fondos para la infraestructura en 0,1% del PIB mejoraría en 0,4% la infraestructura y de 1,2% tras 4 años. Por tanto, la infraestructura es muy importante para el crecimiento y para el desarrollo de la economía, tanto que China recientemente ha creado el Banco de Infraestructura Asiático para financiar proyectos de infraestructura en la región Asia-Pacífico, con vistas a acelerar el proceso de la integración económica. Es importante también destacar el papel clave que tiene la infraestructura en la integración del desarrollo de la economía de Europa, en especial de la infraestructura que conecta ciudades y comunidades rurales, algo que ha resultado en la convergencia de mercados comunes, caracterizados por el fortalecimiento del comercio interregional. África se puede comparar con otras regiones en desarrollo de manera desfavorable. En términos de infraestructura, por ejemplo, los datos de infraestructura publicados por el Banco Mundial indican que el África subsahariana tiene la menor capacidad de producción de energía del mundo. Solo el 32% de la población del África subsahariana tiene acceso a electricidad. Esto fue en el año 2010. De igual modo, África tiene la menor cantidad y la peor calidad de infraestructura de transportes, algo que se mide según la densidad de carreteras de pago en comparación con las carreteras en total y las carreteras pavimentadas también, la comparación con el número de carreteras total. Así tenemos este legado de la historia colonial. Sin embargo, la situación de la infraestructura de África no es totalmente uniforme. Parece que hay pruebas claras de que los países africanos con una situación de infraestructura relativamente peor tienen un mejor rendimiento que otros.
Es el caso, por ejemplo, de Argelia, Botsuana, Egipto, Sudáfrica y Marruecos. Entonces, vamos a abordar los costes potenciales relacionados con la reducción del déficit de infraestructura. Pues acabar con este déficit de infraestructura tiene beneficios significativos a la hora de mejorar la competitividad de los países africanos para recaudar inversión directa en el bienestar, en la mejora del bienestar y de la sanidad. Además, acabar con este déficit de infraestructura aceleraría el proceso de crecimiento económico, reduciendo el potencial y el déficit y así consiguiendo un mayor índice de crecimiento. Si tuviéramos un poder fiable, una energía fiable, pues habría una mejora del 2,4% de la infraestructura en África. Y así se podría alcanzar en África una tasa de crecimiento de 2 dígitos comparable a Asia. Esto se conseguiría simplemente acabando con el déficit de infraestructura de África. Tengamos en cuenta solo el sector de telecomunicaciones. África es el sector, el líder en pagos telefónicos, algo que se ha también trasladado a otras partes del mundo, este sistema. Ahora vamos a abordar los desafíos de infraestructura en África. La falta de financiación apropiada se ha visto como uno de los contribuidores principales de la infraestructura de bajo nivel económico. La necesidad del desarrollo de la estructura es considerable en África. Según una agencia de infraestructura de África, el continente requiere 93.000 millones de dólares al año para mejorar la infraestructura. De esos 93.000 millones de dólares, los gobiernos de África invierten unos 45.000 millones de dólares en infraestructura, lo cual deja una brecha de financiación de 48.000 millones de dólares al año por país. Además, la falta de cooperación entre los gobiernos y las organizaciones regionales pues han sido culpables de esta persistencia en el déficit en las regiones del continente en términos de infraestructura. Ha habido algunos intentos recientes para abordar este déficit de infraestructura en África. En el 2010, los líderes africanos lanzaron el Programa de Desarrollo de Infraestructura en África, que se llama GIDA. Es una iniciativa conjunta entre la Comisión de la Unión Africana, NEPAD, que es una nueva asociación para el desarrollo económico, y el Banco de Desarrollo Africano. Hay otra iniciativa importante dirigida por el presidente Obama que se llama Power Africa, Energía para África. Es una iniciativa de 5 años. Los gobiernos de la ECOWAS, la coalición de estados africanos, está también embarcándose ahora en proyectos de infraestructura y están trabajando en el desarrollo y preparación de proyectos para asistir a países a la hora de definir las necesidades de infraestructura y la preparación de proyectos. Durante los últimos 5 años, el Banco de Desarrollo de África ha invertido 4.500 millones de dólares en proyectos muy importantes en términos de infraestructura. Si tenemos en cuenta las implicaciones para la financiación, las finanzas sur-sur, el papel que ha desempeñado China sobre el terreno en África ha sido considerable.
a nivel sur-sur hay pocos países que hayan implementado, que se haya esforzado tanto en este continente. El Fondo de Desarrollo de China, que es algo como una filial del Banco de Desarrollo de China, tiene proyectos en más de 30 países en África. Con la excepción de Brasil, América Latina se ha visto como un actor relativamente pequeño en este ámbito en África. Si tenemos en cuenta el mapa de América Latina y el de África, queda claro y evidente que hay partes comunes, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer África y América Latina es volver a unir esas piezas comunes antes de, de la ruptura. Desde la perspectiva de nuestro Banco Africano, pues hemos desarrollado la colaboración con CAF, aquí presente en el día de hoy, con Bladex, el Banco Latinoamericano del Desarrollo de Exportaciones, con BNDES y con las instituciones que forman parte de la red global de instituciones de bancos de desarrollo. En el 2006 creamos una organización para desarrollar y para impulsar la cooperación en desarrollo entre los países del sur. Algunas instituciones regionales en los 3 continentes se han estado reuniendo de forma regular para ver cómo pueden diversificar el comercio. Creemos en la importancia de la diversificación, en otras palabras, en un mundo multipolar. Creemos que es clave para el beneficio de todos los continentes. Me gustaría concluir. Se me ha pedido que acorte, abrevie mi discurso, pero voy a concluir ya, que hay un prerequisito para el desarrollo sostenible, una fuente sostenible para apoyar el comercio, para la distribución de bienes y servicios. Esta es la infraestructura. Se han llevado a cabo distintas iniciativas y su éxito en superar el déficit de infraestructura en África va a depender de si pueden movilizarse los fondos necesarios y si los países africanos están comprometidos con la colaboración entre países y con la integración regional. Nuestro banco, Afreximbank, va a seguir apoyando el comercio y el libre tránsito de comercio de productos con distintos programas y socios estratégicos. Queremos apoyar así los países interafricanos. Gracias. Thank you. We'll turn to... Muchas gracias. Pasamos ahora a nuestro último ponente, el profesor catedrático Matías Spector, Fundación Getulio Vargas, y también es asociado principal de CAF LSE para el 2014. Nos va a hablar del nuevo banco de desarrollo BRICS, si es un banco de nicho o especializado o un banco alternativo. Muchas gracias, buenas tardes. Los organizadores me han pedido que dé una ponencia sobre el nuevo Banco de Desarrollo de BRICS. Voy a ser breve y voy a hablar de cómo se creó y qué podemos decir en cuanto a la geopolítica del sur global en relación con este banco. Entonces, ¿qué es este banco? Pues es simple, ¿no? Es mucho menos de de cómo lo ha plasmado los medios de comunicación. Cada país
pues aporta ciertos fondos para tener este banco de desarrollo en estos países y en países de renta media y de renta baja. La estructura es relativamente simple, con 50.000 millones de dólares americanos para empezar. Entonces la comparación es muy clara. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil el año pasado, solo por sí mismo, prestó 88.000 millones. Y el chino 240.000 millones. Brasil, India y China pidieron prestados 66.000 millones de dólares del Banco Mundial. Entonces, este nuevo Banco de Desarrollo BRICS tiene un funcionamiento simple. Va a ser más grande, porque no existe todavía, va a ser más grande que CAF, pero CAF está creciendo muy rápido. Entonces, tendremos que ver lo que sucede. Así, el primer mensaje es que no va a ser súper ambicioso. Es un banco de bajo coste relativamente, pero para ganancias muy importantes. Y es que siendo un país, para los países en desarrollo, pues como dijo Dan Restrepo, ¿no? ¿Por qué BRICS? ¿Qué pasa con México? Pues esa pregunta, ¿por qué no México o Turquía o Indonesia? Pues esto se refiere al hecho de que para ser un país emergente en el siglo XXI se te tiene que ver como, por parte de otros países, como un país emergente. Es algo más bien que se te atribuye a ti, ¿no? El ser un país emergente. Así, creando un nuevo banco de desarrollo, pues los países BRICS quieren mostrar que son naciones en desarrollo grandes y que merecen ese reconocimiento. Entonces, quisiera mencionar brevemente por cómo se ha hecho este cálculo. Pues la razón principal son los negocios. Negocios de préstamos para infraestructura. Es un buen negocio. La CAF es un buen ejemplo de este tipo de éxito. Más de 1.000 millones de personas carecen de acceso a agua potable. 2.600 personas carecen de acceso a electricidad en el mundo. Donando dinero para este tipo de proyectos, pues te da una recompensa enorme. Así, estos países ya llevan haciendo esto durante algunos años, pero otros no. Y los márgenes de beneficios son relativamente buenos. Así que la primera respuesta es a por qué BRICS está haciendo esto. Más allá de que son países grandes en el nuevo orden mundial, son los negocios, no tanto la geopolítica en sí. La segunda respuesta de por qué se hace esto, pues tiene que ver con el miedo, ¿no? Y el hecho de que en el 2008 ese miedo fue muy real, ¿no? En todos los capitales BRICS, miedo a que pudiera haber un golpe externo por parte del mundo desarrollado y que pudiera tumbar a estas economías emergentes que estaban muy unidas a los países en desarrollo durante los años 90, 2000 y demás, y les ha ido muy bien. Fue el periodo en que pasaron a ser economías emergentes. Y todo esto en el 2008 pues se vio amenazado. Al contrario del concepto que a veces tenemos en nuestra mente de que el mundo está dividido entre el status quo de las naciones desarrolladas en el norte del Atlántico en comparación con el resto, la parte emergente, el resto del mundo, en el 2008 se vio que para muchos países en desarrollo la amenaza se encontraba en el norte. No venía del mundo en desarrollo, sino del corazón del sistema financiero. Así que los argumentos para este banco, la creación de este banco, es el sistema de préstamos, un sistema que no sea un mini FMI, que no se confunda nadie. Este banco BRICS no va a ser un pequeño FMI, sino que es un conjunto de acuerdos bilaterales para tomar préstamos y conceder préstamos cuando se requiera ese dinero, esos fondos en caso de crisis.
Algunos países tienen miedo a estos cambios fundamentales en la forma en que funciona la economía global. Entonces, ese era el segundo motivo, el miedo. El tercero, el profesor Ocampo, el catedrático Ocampo ya lo ha mencionado, es la frustración. Los países BRICS estaban muy frustrados, ¿no?, con las instituciones Bretton Woods. No voy a entrar en detalle en esto, pero básicamente hay un problema con la forma en que se distribuye el poder en las organizaciones. El hecho de que Bélgica tenga más poderes de voto en el FMI que, por ejemplo, Brasil o India, pues para estos países es impensable. Entonces, este nuevo banco no lo va a cambiar, no va a cambiar esa situación, pero manda una señal de bajo coste. No se trata de proponer un nuevo sistema financiero ni de revolucionar el sistema de ningún modo. Al contrario, es algo bastante conservador. Como ha mencionado Campos, se trata de realizar una incorporación con el FMI, porque el FMI protege las economías que piden prestado fondos, y esto es lo que necesitan estas economías. ¿Qué impacto va a tener el nuevo Banco de Desarrollo? El primero es que los préstamos para la infraestructura cada vez van a ser más competitivos, y ya se ha dicho en este panel. Cuando esta información llegue a los medios de comunicación, el grupo del sector bancario pues tendrá un nuevo programa para el África subsahariana, y este nuevo programa no va a reflejar la estructura del Banco Mundial en sí, sino que le dará un mayor peso a los países receptores. Entonces vamos a ver una mayor competencia en estos mercados que, como dije, son relativamente rentables en la actualidad. El segundo efecto es el desafío de la coordinación para los países BRICS. Recuerden cuánto le tomó al Banco FMI entender lo que significa, al Banco Mundial, que significa el desarrollo sostenible. Entonces son los países quienes van a decidir qué es la transparencia de los bancos, que va a ser un prestador responsable. Todo esto es algo que va a ser muy candente dentro del grupo BRICS. El tercer efecto es que vamos a ver mucho más que con anterioridad un equilibrio de poderes entre los países BRICS. Bueno, todos sabemos que hay un desequilibrio fundamental de poderes en los BRICS, ¿no? China es mucho más poderoso que todos los otros países BRICS juntos. También sabemos que India no se ve a sí mismo en la misma categoría que Sudáfrica y Brasil. Y sabíamos que Brasil no ve a Sudáfrica en su misma categoría. Entonces, todos esos conflictos, o sea, queda claro que van a ir pronunciándose en los años venideros dentro del banco. Entonces, para llegar al cierre de mi ponencia, el impacto de esto, la manera que entendemos geopolítica y el sur global. De momento ya se habla de los países del sur global. Yo hablaba con un editor esta semana y decía que venía a esta reunión del sur, de los países del sur global, y me decía, ¿qué es el sur global, the Global South en inglés? ¿Por qué no lo llamamos los países en desarrollo? Esto es un editor del Financial Times. Y claro, es que la respuesta a esa pregunta no es que sea tan obvia, porque el sur tiene que entender cosas que no se habían comentado antes, porque vamos a ver que aparezcan más cursos de máster que se llaman la geopolítica de los países del sur, etcétera. Entonces, el status quo entre los países en vía de desarrollo versus los desarrollados es algo de status quo, pero no hay nada status quo dentro de lo que es la política estadounidense, la política financiera estadounidense. O si uno ve el caso de América Latina, Obama y Cuba, eso no es status quo, es todo lo contrario.
del status quo. Entonces eso les saca de quicio a los países que están muy acostumbrados al status quo. Entonces cuando uno tiene un grupo de países que se han beneficiado de ese status quo en los años 90 y 2000, todo de repente nada es tan status quo como las revistas de actualidades y del mundo actual les haría a ustedes pensar. Porque cuando uno se da cuenta de que no son los BRICS contra todo lo demás, que mucho más complejo que eso, que es todo una mezcla de muchos factores. Lo que Bob Yesca llamaba antes los partes interesantes responsables. La noción de que los países en vía de desarrollo emergentes más importantes tienen que ver que sean partes internacionales responsables, pero ¿quién decida cuál es el comportamiento responsable? Entonces, la respuesta que se dio al 2008 es un buen ejemplo, que como dijo Restrepo, donde uno está aquí sentado, es donde uno le cuenta ahí parado. Si uno es responsable, no es una medida de la independencia de esta medida, pero depende de dónde uno esté ubicado en el mundo. Dos cosas finales. Cuando uno habla del Banco de Desarrollo, del nuevo Banco de Desarrollo, todo el mundo me pregunta a mí, como soy brasileño, me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué diablos están haciendo? ¿Por qué se han ido a la cama con el presidente Putin? ¿Qué piensan del coste a su reputación? Y yo siempre me quedo así complejo con la gente del Atlántico Norte que nos ve mal por estar o que nos pregunta sobre el tema de coste reputacional de estar en la cama con el presidente Putin. Pero si uno está en Delhi, lo que sea, el coste es mínimo, pero minimísimo comparado con las tendencias y las potencias que hemos descrito hasta ahora, sobre todo si uno ve cómo el banco vaya a evolucionarse. Porque Rusia, por ejemplo, de acuerdo a mucha gente, no es un país emergente, sino un país en vías de submersión. Submergente. A ver, China, ¿cómo puede uno hacerlo para gestionar lo de China? ¿Por qué se acostaría con China si la asimetría de poder es tan enorme? Pues precisamente por eso, precisamente porque los chinos no van a tratar a los brasileños como partes iguales, pues el banco es tan importante. Es una de las pocas instancias y momentos donde los brasileños pueden hablar a los chinos como partes iguales. No hay tantos foros para hablar de problemas con los líderes de China, que es problemático para Brasil porque es su socio número uno. Tratar de conversar con China no es una tarea fácil para cualquier país, pero para un país que es mucho más débil que China es todavía más difícil. Es el caso de Brasil. Entonces sí hay asimetría, pero es justamente por eso que este papel es tan importante. Entonces uno puede intentar toda una gama de medidas para tratar de hablar con los chinos y llegar a compromiso. Gracias, Matías. Well, we have some time for questions, so I'm going to open the floor. Tenemos ahora tiempo para preguntas. Voy a realmente dejarles que hagan sus preguntas. Por favor, su nombre y su afiliación, por favor, manténganlos breves porque tampoco tenemos mucho tiempo. Stephanie, por favor. Muchísimas gracias. Soy Stephanie Bridget Jones. Trabajo en IDP en la Universidad de Colombia con el señor Ocampo. Quisiera retomar la presentación de José Antonio desde una perspectiva europea. No hemos hablado para nada de Europa dentro de este espacio. La zona euro no está creciendo para nada. Tenemos un problema de gestión macroeconómico justo como el que mencionaba José Antonio en términos globales. Incluso si Europa o la Unión Europea ha tenido un desarrollo institucional tan largo, no lo lleva bien esta gestión macroeconómica. Y tenemos una elección que va a tener lugar en Grecia de aquí a una semana y un partido que
que por todos los índices va a ganar, que va a ir pidiendo reducción de deuda. Esto hubiera sido muy útil. Los mecanismos que ustedes proponían en este panel hubieran sido muy útiles tenerlo en Europa para este caso, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto de lo que está pasando en Europa en los países emergentes y qué pueden también posiblemente aprender estos países de las economías emergentes? Chris, por favor. Sí, gracias. Yo quería hacerle una pregunta al panel. Yo estuve en Busan en 2011. Se hizo un esfuerzo increíble para distinguir perspectivas de países en desarrollo o países emergentes, India, China, Brasil, tomando el papel de mediador, corriendo entre todas las delegaciones para que al final hubiera una postura final sobre el desarrollo en el siglo XXI. Pero la historia que veo de todos los que están en el panel es que no haya tampoco un consenso, no haya tanto que sea distintivo o característico después de lo que pasó en Busan. ¿Lo he entendido bien? Y si es así, ¿de qué sirvió Busan? Ok, uno más. Al final... Buenos días, yo me llamo Meron Amini, soy estudiante. Como lo saben, ayer el Banco Central de India inesperadamente bajó y cortó las tasas de interés. Yo quiero saber cómo esto impacta en la economía de India, si es un impacto positivo. ¿Es algo que se podría sostener o será a corto plazo? Gracias. Vamos a empezar con José Antonio. No puedo contestar la última pregunta. Queda claro que no. Y la segunda pregunta era difícil. Puedo empezar con la segunda pregunta que trataba de la geopolítica. Yo de verdad creo que el discurso en cuanto a la heterogeneidad del sur y de los países BRICS, como Matías presentaba, porque yo creo que realmente lo que vuelve a salir y lo que vemos siempre, que es que la dominación del norte en las instituciones financieras es una coalición estable entre Estados Unidos, Europa y el Atlántico Norte, sino que uno puede también incluir a Japón en esta coalición y Australia y Nueva Zelanda. Queda claro, pero Japón es el actor adicional importante. Esa coalición es muy fuerte, es muy potente y es por eso que cualquier reforma requeriría de una coalición de una fuerza comparable. De la otra parte, los BRICS son la esperanza para tener una coalición alternativa, pero de momento los estamos viendo bastante débiles en ese sentido. No para decir que había una coalición más amplia de países en desarrollo que se derrumbó hace 2-3 décadas, pero hay un problemática aquí. Yo nunca he visto una votación en muchos años en lo de la línea de norte-sur, tanto como el voto sobre la resolución de la ONU sobre la deuda, que es la primera vez donde yo he visto una votación norte contra sur, o norte-sur, perdona, y que podría ser el principio de algo. Yo siempre he dicho que creería en una coalición fuerte de los países en vía de desarrollo. Cuando yo veo una coalición fuerte entre China e India, eso es el comienzo de una coalición fuerte. Y de momento es una coalición, digamos, deslizante, muy resbalosa. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Al punto de Stephanie, hay la implicación que Stephanie, ella misma, con muchos otros, ha hecho mucho trabajo sobre el papel que juegan los países en vía de
bancos de desarrollo en estos países. El Banco Europeo es el más grande del mundo, claro está, pero no ha demostrado la decisión de realmente actuar de manera decisiva para la recuperación europea. El problema principal que yo veo dentro de todo esto, desde muchas perspectivas, como yo recalqué, es el auge o el aumento del surplus euro. Porque el excedente euro, porque el excedente euro es la contrapesa o lo que no equilibra hoy en día en la economía de pagos, porque el Reino Unido está en déficit, pero bueno, el resto de Europa, que estaba en déficit en 2007, pero este excedente, que es resultado de dos fenómenos contrarios, que como yo digo, los casos de una escritura de Segunda Guerra Mundial, era que el problema básico de cualquier sistema monetario es que los países en déficit tienen que ajustarse y los que están en excedente, que tienen excedentes, no tienen que ajustarse. Y esto vemos una exacerbación de esto en la crisis. Entonces, lo que hemos visto en la zona euro es esto, justamente, que se ha dado en los últimos 6 a 7 años, porque todos los países con déficit, España, Portugal, Grecia, Irlanda no era un país de déficit. Irlanda no lo era, tenía un ligero déficit, pero tenía otro problema. Pero esos países tenían que hacer ajustes enormes, masivos. Ajustes que nunca habíamos visto en un país desarrollado, en lo que había visto en la historia, 10 a 12 puntos porcentuales de el PIB, pero nunca lo habíamos visto en Europa. En Latinoamérica muchas veces, pero en Europa no. Entonces la única manera de hacerlo hubiera sido si Alemania en particular, otros como Austria, Países Bajos, etcétera, que tenían excedente, si hubieran rebajado su excedente. Pero eso no ha pasado. El excedente de alemán ha seguido casi sin cambio. El holandés ha incrementado, de hecho. Entonces, el resultado es que la zona euro ha generado un excedente enorme. Y eso obviamente lo tiene que pagar alguien. Y a eso voy. Es que parte del problema del mundo emergente en este momento es que estamos pagando el surplus de área euro. Yo creo que esto es una repercusión principal macroeconómica del surplus europeo. Entonces, lo que estamos viendo, vamos a ver en las divisas principales, el yen se ha visto despreciado, devaluado, significativo, pero yen no es una divisa europea importante, pero el euro sí lo es. Esto tiene varias implicaciones para Estados Unidos. Ante todo, si el dólar estadounidense puede que se evalúe como está haciendo ahora, que tenemos una evaluación muy fuerte del dólar estadounidense que vaya a generar problemas en su momento. Cada vez que ha tenido esta apreciación, ha venido justo después una crisis global. Entonces yo no sé si una apreciación fuerte del dólar sea la solución. Pero lo que hemos visto ayer es tuvimos que dejar la fiesta euro, que obviamente tiene implicaciones fundamentales para Suiza, pero Deutsche Bank lo tuvo que hacer porque no podía
no podía aguantar todos los ajustes que estaban pasando entre todas las divisas principales. Esto es otro tipo de instabilidad que no habíamos visto en tanto tiempo, pero que estamos experimentando ahora mismo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera agregar algo desde la perspectiva africana. Y yo creo que sí se está escuchando cada vez más. Si uno retoma 20 años, una recesión en Europa hubiera tenido unas repercusiones masivas en África, básicamente porque históricamente todas nuestras comodidades, nuestra materia prima, iban al oeste, sobre todo a Europa. Ahora China se ha vuelto el país más grande que comercia con África. Y esto ha ayudado mucho. También ha ayudado el hecho de que durante la crisis financiera del 2008 y el 2009, África no se veía tan afectado por la crisis financiera y económica como lo fue Europa. Bueno, retomando su pregunta, déjeme ofrecerle una perspectiva ligeramente distinta. Yo creo que cuando los que van a negociar van a Busan o a Ginebra o este tipo de sitio, son negociadores profesionales que están tratando de realmente jugar sobre el idioma, el lenguaje, lo que quieren los líderes. Pero donde se ve la acción es en las sesiones informales entre los jefes de Estado. Sí, conocí en el consejo de estos oficiales de nivel más bajo. Yo creo que la dicotomía entre países en vía de desarrollo y países desarrollados no ha terminado todavía. Estamos pasando por un proceso de cambios radicales en la economía global. El ranking de importancia de los países está cambiando, por lo menos en cuanto al tamaño de los países, no necesariamente en cuanto a su renta, a sus ingresos. Les había hablado de Corea, Hong Kong, Singapur, se consideraban pobres, incluyendo Singapur y Corea en 1950, y ahora son entre los países más ricos en cuanto a ingresos per cápita. Entonces, si uno ve de los 3 economías principales del mundo, 2 están en Asia, China y Asia, 2 son países del sur. Entonces, yo creo que los líderes de los países están viendo lo que está pasando y hacia dónde van encaminados. Yo creo que para el 2015 deberíamos de esperar ver que los países tengan entre 16 a 25% en términos de PIB, y deberíamos de poder ver de las 20 economías principales, 14 o 15 que provengan de los mercados emergentes, de los países emergentes. Toda la gente lo está viendo esto y los ingresos están cambiando. Entonces yo creo que en vez de ver la situación actual y pensar, mira, o estás de este lado de la mesa o del otro, o usted es un miembro de un club que está sentado al interior y hay gente tratando de mirar hacia adentro desde el exterior, pues no. Ahora esto ha ido creciendo, ha habido crecimiento. Había antes testigos de los de fuera que antes estaban ahí celosos y ahora están participando en el club. Y la economía global es su club ahora. Lo que pasa en la economía mundial le importa tanto a Estados Unidos y a Europa como le importa a China. Entonces, el bien común va encaminado siempre hacia el mismo punto, al mismo sentido. Yo creo que hay que pensar en una mesa redonda, donde ya no es ellos contra nosotros, sino que somos todos nosotros, y que todos sentados alrededor de esa mesa redonda tenemos que ir planteándonos cómo encontramos la solución. Les voy a dar un ejemplo de por qué es importante. El acuerdo entre India y Estados Unidos sobre comercio desbloquearía las negociaciones de la OMC. Entonces uno necesita los países grandes.
Sin Estados Unidos no lo puedes hacer. Ellos no lo pueden hacer solitos, también queda claro, pero sin la participación de estos países importantes, los jugadores más importantes, no se puede hacer nada. Entonces yo digo que ahora hay que volver a ver el G20 de hoy día y ver cómo uno formula coaliciones para resolver problemas en común. No piensen en nosotros contra ellos y norte contra sur. Esa era está detrás de nosotros ahora. Brevemente, entonces, para concluir, yo creo que escuchar estas respuestas me lo deja muy claro, aunque sea una conclusión bastante deprimente. Al fin y al cabo, uno tiene que leer el libro de Henry Kissinger, porque a lo que va él en el libro es que uno no puede tener un orden internacional estable sin tener fuentes de jerarquía legítima que organizan el mundo. Entonces yo creo que parte del problema de las evoluciones que hemos visto en Europa es que esas fuentes de autoridad ya no están ahí, obviamente. Y esta noción de que el club se ha ido creciendo y que todos nos sentamos ahora a hacerlo todos juntos. Este es el eco del 10 al 20. Esto es el prefacio al desastre. De acuerdo con lo que han escrito gente como Kissinger. Podemos sacar algo mejor que nosotros. La historia nos dice que no, pero sería atroz tener que leer esto como guía para el futuro. Ahora, el tema sobre qué es distintivo en cuanto al desarrollo en estos países en vías de desarrollo ahora mismo. Yo creo que solo hay un elemento que se distingue. ¿Qué característico? Yo creo que es la inquietud con la inigualdad social que está de moda, por así decirlo, en el oeste ahora. Ha estado en el mundo en desarrollo en mucho tiempo. Yo participé en estas protestas, pero esa es la historia de Lima, Caracas, Buenos Aires en 1983, 1984, y el libro de Thomas Piketty no vende bien en portugués. ¿Por qué? Porque este tipo de argumento ya ha estado ahí tanto tiempo que se han convertido en lo que es normal. Krugman, traducido en portugués, no tiene ningún atractivo porque es más o menos lo que uno lee de cualquier escritor, periodista. No es que sea excepcional de ninguna manera. Esto no quiere decir que el Sur Global tenga que enseñarle algo a los países del norte, pero es de donde uno está sentada lo que determina su postura. Bueno, son las 3:30. Vamos a tomarnos una pausa de 15 minutos. Los que tengan preguntas ardientes, por favor, acérquense a los panelistas de manera informal ahora. Pero vamos a tomar una pausa. Vamos a agradecerle al panel una presentación excelente. Gracias.